Bueno, libro de Abdías. Es un libro cortito, es el más corto del Antiguo Testamento porque es un solo capítulo. Y es algo que a mí me ha llamado la atención, por eso les decía que lo podíamos compartir. Siempre me gusta ubicar en qué año fue escrito. Y este libro, eso no siempre se puede hacer con todos los libros, eh, más en el Antiguo Testamento. Hay libros que es difícil ubicarlos. Pero este, por lo que dice, que ya lo vamos a leer, se puede considerar que fue luego de la caída de Jerusalén. Eso es algo que he ido aprendiendo, que les comparto, que no es tan importante en sí la fecha, como uno, por ejemplo, puede decir el 586 antes de Cristo, sino el momento en el cual sucedió. Tal vez fue el 586 o tal vez fue el 580, pero es el escenario en el cual se estaba desenvolviendo este tema. Ahí más o menos entonces en el 580, 586, lo importante sería luego de la caída de Jerusalén. Recuerden que tuvo en tres partes esa caída por parte de Babilonia. Luego se cree que Abdías profetizó. Bueno, Abdías, ¿a quién profetiza? Profetiza contra Edom. Y nosotros ahora vamos a leer algunos pasajes contra Edom. Entonces ahí vamos a hacer un breve repaso entre todos. A ver, ahí les tiro una ayudita. Edom, la Biblia, ¿con quién relaciona Edom? Allá en el Antiguo Testamento. Con Esaú. Con Esaú. Muy bien. ¿Recuerdan quién es Esaú? Claudia, Oscar, ¿lo tienen presente? ¿Quién es Esaú? Más o menos. Bien. Gloria. Más o menos, esta es la primera vez que empezamos a leer así la Biblia más asiduamente y todos los días, así que seguimos la lectura con vos. Ajá. Bien. Bueno. Esaú, ¿sí? Aldo, ¿sí? A ver, contanos un poquito de Esaú, brevemente, dale. Esaú sería el hermano de Jacob, el primogénito, el cual, digamos, tuvieron ahí una pequeña diferencia entre hermanos. Hubo una diferencia por la primogenitura, ¿no? Que Esaú vendió su primogenitura por, dicen, ¿no? Un plato de lentejas. Así que bueno, ahí perdió eso lo que era lo mejor, ¿no? Lo primero, lo escogido, lo perdió en ese momento, no le dio importancia a lo que es la primogenitura, que hoy para nosotros es fundamental, ¿no? No solamente primogenitura en lo natural, sino también en lo espiritual. Así que bueno, le menospreció la primogenitura en este caso. Claro, Esaú, el hermano mayor de Jacob, ¿sí? Aunque nacieron juntos, recuerden que Jacob es aquel que Dios le cambia el nombre y le llama Israel. ¿No? Por las dudas hago ese recuento. Y estos dos eran hijos de Isaac, el cual era hijo de Abraham. ¿Sí? Esa sería la ubicación en la historia. Bueno, la Biblia nombra claramente cuál es la simiente de Jacob, cómo se desarrolla el pueblo de Israel, y por ahí tira algunos pincelazos de este pueblo de Esaú, el cual luego comienza a llamarse Edom. Bueno, hay un personaje en el Nuevo Testamento, nombrado más que nada en los Evangelios, que es descendiente de los edomitas, descendiente de la tierra de Edom. A ver ahí quién me ayuda. ¿Quién me tiene presente? Darío está con el chat, así que también puede escribir, ¿eh? ¿Quién será? ¿Aldo, vos lo tenés presente? No estoy muy seguro, así que Es, paso. es, es el que vos pensás. Sí. Sí, 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 sí. Dilo nomás. ¿Quién es? ¿Claudia, Oscar? No, No, no tenemos. No. Bien. Es Herodes. Herodes. Herodes, ¿sí? Herodes, el que se conoce como Herodes el Grande,
que es el que manda a matar a los niños en la época de Jesús. Ese es el primer Herodes, ¿sí? Tengamos presente que Herodes es un título. Herodes es un título así como el César. Bueno, por eso es que después, para los tiempos en los cuales Jesús inicia su ministerio, hay otro Herodes, que también se llama con el mismo nombre, pero Claro. es el hijo. Bueno, este Herodes es descendiente de Edom, ¿sí? Ya vamos a ver en un mapita dónde se ubica. Bueno, acá se los leo porque es la introducción. En Lucas 13:31, ¿sí? Y que, el que está tomando nota, sería Lucas, capítulo 13, versículo 31 y 32, nombra la relación entre Israel y Edom. Pero ¿entre quiénes? Entre Israel, el cual está representado en Cristo Jesús, y Edom, el cual está representado en Herodes, que sería Herodes el tetrarca, es decir, Herodes el que mató a Juan el Bautista. De ese Herodes estoy hablando en este momento. Lucas 13:31 dice así: en ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Sí? A Jesús le dicen. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 32. Vayan y díganle a ese zorro, o a esa zorra, depende de la versión, díganle a ese zorro: yo expulso demonios y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Esa es la respuesta que le da Jesús, marcando una gran diferencia que hay, esa oposición entre Edom e Israel, ¿no? Bueno, y acá nos vamos, ¿qué hizo a lo largo de la historia? Estamos haciendo como un recuento, introduciéndonos al profeta Abdías. Números capítulo 20. A ver, ¿quién me ayuda ahí? Números capítulo 20, versículo 14 al 21. Mientras yo acá quiero compartir una imagen. Números 14. Perdón, números 20, del 14 al 21. ¿Sí? La versión que tengan. ¿Sí? Bienvenidos a todos los que estoy viendo ahora: José, Rosa, Cristian y Ana, Alejandra. ¿Sí? Bien, para los que recién se han incorporado, nos estamos yendo a Números capítulo 20 y estamos haciendo la introducción al libro de Abdías. El profeta Abdías, el cual tiene un solo capítulo. Si lo pueden ir buscando, tenerlo ahí a mano. ¿Del 14? Sí, números 20 del 14. Ah, dale. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuál? El 21. Ahí. Comienzo. Sí, sí. Desde Cades, Moisés mandó a decirle al rey de Edom: así habla tu hermano Israel. Tú sabes de todas las dificultades con la que nos hemos topado. Nuestros padres bajaron a Egipto y allí permanecieron por mucho tiempo, pero los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Entonces, clamamos a Yahvé y él escuchó nuestro clamor. Envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, el oasis que colinda con tu país. Déjanos atravesar tu territorio. No atravesaremos por tus campos ni por tus viñas, ni beberemos el agua de tus pozos. Iremos por el camino real sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda hasta el día en que hayamos atravesado tu país. Edom respondió: no pasarás por mi territorio. Si lo haces, saldré a tu encuentro con la espada en la mano. Los israelitas le dijeron: iremos por el camino y si bebemos de tu agua, nosotros y nuestros rebaños te la pagaremos. Solo dejaremos la huella de nuestros pies. Edom respondió: no pasarás, y avanzó contra Israel con mucha gente y un gran ejército. Como Edom le impidió a Israel que atravesara por su territorio, Israel tuvo que dar un rodeo. ¿Sigo? Hasta el 21, no sé si llegaste ahí. Sí, ya empieza el 22. Dale, hasta ahí nomás. Gracias, José. Bueno, ¿se ve la pantalla ahí? Sí. Sí, sí, bien. Bueno, noten acá lo que leyó José. El pueblo de Israel, ¿sí? Venía de acá, de donde yo estoy marcando con la flechita, venía de Egipto.
Acá hay un nombre como para acordarse, que es Cades Barnea. Es un sitio geográfico bastante importante en este momento que leyó José en el libro de Números, porque desde allí fueron enviados los espías a la tierra de Canaán, a todo esto que se ve así en verdecito. Bueno, una vez que llegaron ahí, bueno, ellos querían pasar por Edom. O sea, acá está claramente dicho dónde está Edom. Pero no le permitió este pueblo pasar por allí. E incluso Israel o Moisés en este caso les dice, como que ustedes son nuestros hermanos. O sea, ustedes son descendientes de Saúl. Nosotros somos descendientes de Jacob. Hijos con hijos somos como primos, somos parientes. Pero no lo dejaron. Y entonces ellos tuvieron que rodear toda esta zona de Edom y pasar por acá por lo que sería el desierto. Bueno, esa es la resistencia que empezó a realizar Edom, ¿sí? Ahí recordamos para los que se sumaron recién que teníamos que Edom, ¿sí? Edom, Esaú, y que un personaje del Nuevo Testamento es Herodes, representante o descendiente de Edom. Bueno, el cual el pueblo judío no lo quería, justamente porque no era judío, era de acá de Edom, había llegado al gobierno, ¿sí? Estoy hablando de Herodes, había llegado al gobierno, ¿sí? De Jerusalén, o en realidad de toda esta zona que está acá, ¿sí? La tierra esa prometida, porque tenía arreglos políticos con los romanos, ¿sí? Los arreglos ya vieron que eran de antaño. Bueno, hay algo acá que les pido que recuerden, es la ubicación geográfica de Edom. ¿Sí? Fíjense que después van a cambiar los nombres a lo largo de la historia, pero Edom se ubica debajo del mar Salado, ¿sí? El mar Muerto. Este es el mar Muerto. Bueno, debajo del mar Muerto, ahí está geográficamente ubicado Edom. Dejamos de compartir pantalla. Bueno, y ahí vamos a ir llegando a lo que es el libro de Abril. Alguien que pueda buscar Isaías 66:8 y alguien más que pueda buscar Isaías 2:2. Y otro que pueda buscar Miqueas 4:1 y 2. Repito. Isaías 66:8. Otro versículo. Isaías 2:2. Y otro, Miqueas 4, versículo 1 y 2. Bien. Mónica y José Luis, bienvenidos. Bueno, alguien, entonces ahí dándole espacio que ustedes puedan buscarlo, ¿sí? Repito, para el que está tomando nota, sería Isaías 66:8, Isaías 2:2 y Miqueas 4, versículos 1 y 2. Repito, lo que estamos haciendo es la introducción al libro de Abdías. El libro de Abdías habla sobre Edom, el juicio sobre Edom. Y vamos a ir desde antaño, desde cuando nació Edom, es decir, Esaú, hijo de Isaac, hasta el día de hoy. ¿Sí? Hasta el día de hoy, no estoy diciendo hasta el día de Jesús, hasta el día de hoy. ¿Alguien que pueda compartir Isaías 66:8? Yo lo tengo, Pablo. ¿Vale? ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? Es dado a luz un país en un solo día. ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Bien. Ahí lo que nos estamos introduciendo, y eso es claramente una profecía que se cumplió en el siglo pasado. Esa profecía se cumplió cuando Israel volvió a ser nación. Un suceso trascendental, ¿sí? ¿Lo dije bien? Para la historia del pueblo de Dios. Ahí nosotros también estamos involucrados. Hay muchas profecías que se han ido cumpliendo y hay otras que hoy se están cumpliendo, que son las necesarias para la venida del Señor. Entonces vamos a mostrar cómo la Biblia va marcando los tiempos y se va dando la aceleración del cumplimiento de esas profecías.
Ahí lo que están nombrando es cómo Israel, 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En ese territorio que era de Gran Bretaña, de Inglaterra, Gran Bretaña, ahí está bien, bien, ese lugar comenzó a ser nación. Pero no fue el Israel que nosotros conocemos hoy, no fue con toda esa tierra. Bueno, Isaías 2.2. ¿Quién puede compartir Isaías 2.2? Acontecerá en los días postreros que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Bien. Está ahí, ¿sí? O sea, estamos ubicados, a ver si lo puedo compartir. Sí. Bueno. Nosotros estamos ubicados ahora acá, lo que sería Israel. Bueno, era necesario, ¿sí? A ver, vamos acá, el más chiquito, ¿sí? Era necesario que Israel volviera a ser nación. Y eso es lo que está profetizando Isaías. Era necesario que en algún momento de la historia se levantara este lugar, se levantara sobre los montes, se levantara sobre los demás. Bueno, eso es lo que ocurrió allá en 1948 y a partir de ahí Israel fue ganando terreno. ¿Y quién tiene Miqueas 4, versículo 1 y 2? Dice, ¿Leo? Sí, a ver, no, dale. Bueno. En los No, últimos no. días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella, y muchas naciones se acercarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas. Porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Bien. ¿En dónde está ubicado geográficamente este monte? Hay que hacer referencia. ¿En el monte de Sión? Bien. ¿Y en qué ciudad, por decirlo de una forma? ¿Jerusalén? En Jerusalén. Sí, 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 sí. Por eso acá tan importante Jerusalén que volviera a ser de Israel. Eso no fue en 1948. Eso fue tiempo después. ¿Sí? Ahí yo les quiero preguntar a ustedes, tal vez sepan más que yo en ese aspecto. Yo investigué como para darles así sembrarle así la inquietud y que puedan investigarlo así como yo lo voy a seguir investigando. Bueno, y algo que pasó hace unos años atrás, tal vez alguno de ustedes recuerde, que Estados Unidos reconoció a su embajada, a la embajada de Estados Unidos en Israel. La sacó de Tel Aviv, que es la capital, y la reconoció en Jerusalén. ¿Alguien recuerda eso? ¿En qué año fue? Hace poquito. No sé Ese fue en el gobierno de Trump. De Sí. Donald Trump. Sí. Bueno, eso fue un suceso trascendental, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconoció, o sea, las naciones, en este caso, bueno, Estados Unidos, está reconociendo al colocar su embajada en Jerusalén como la capital, es decir, el monte que sobresale sobre los demás. Todo esto es lo que nos lleva a la introducción del libro de Abdías, ¿no? Abdías, ahí está, Abdías. Bueno, y acá vamos a leer Abdías y ¿dónde está Edom, ¿sí? Hoy? ¿Sí? A ver si acá lo puedo volver a mostrar en el mapita. ¿Sí? Ahora vamos a llegar, pero ya estamos en el libro de Abdías. A ver, hay un solo capítulo. Alguien que pueda leer el versículo 3. Versículo 3. ¿Sí? La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada,
que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Así es. Bueno, lo que ustedes están viendo era lo que él estaba hablando, lo que el profeta estaba hablando. Estas eran las hendiduras de la peña, ¿sí? Entonces, ellos, por esta forma geográfica en la cual estaba la región de ellos, se consideraban impenetrables. Nadie los iba a poder atacar. O sea, ¿qué ejército podría llegar ante ellos que vivían en un lugar así? Bueno, eso es lo que está destacando. Versículo 10. A ver quién puede compartir versículo 10, 11 y 12. Yo leo ¿Sí? 10. 10, 11 y 12. Bien. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, le llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Bien. ¿Qué es lo que está profetizando? A partir de este pasaje que leyó Alejandra, es que ubicamos el libro del profeta Abdías aproximadamente en el 586, o sea, luego de la caída de Jerusalén. Porque, ¿qué pasó? ¿Sí? Si alguien lo tiene ahí en memoria, Jerusalén cayó en tres partes, tres invasiones hubo, pero fue la última, la tercera, en este año 586, la que destruyó el templo, ¿sí? Con Nabucodonosor ahí adelante. Bueno, ¿qué hacían los judíos en ese momento? Los judíos, saliendo de Jerusalén, escapaban para donde podían. Escapaban para donde podían. Bueno, y uno de los lugares donde podían escapar era hacia el sur, ¿sí? Hacia la región que nosotros veíamos recién en el mapita. A ver ahí si lo puedo volver a compartir. Bien, hacia la región del sur, ¿sí? Entonces, acá, bueno, estoy en Jerusalén, aunque este mapa es anterior a la fecha que estoy relatando. Acá está Jerusalén, y ellos trataban de escapar hacia el sur. Bueno, ¿y qué hacían los de Edom? Recuerden que Edom eran los Esaú, es decir, eran los primos, le podemos llegar a decir, del pueblo de Israel. Ellos, ¿qué hacían? Los tomaban presos a los que encontraban y se los daban a los de Babilonia para que se los pudieran llevar cautivos. Lejos entonces de darles un resguardo o darles un asilo, pasa lo que acá relata el versículo 11. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños te llevaban su riqueza, haciendo alusión a Babilonia, y extranjeros entraban por su puerta, y sobre Jerusalén echaban suertes. Bien. Eso era lo que hacían. Versículo 14. ¿Quién tiene ahí a mano? Abdías, versículo 14. ¿Quién lo tenga? Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Bien. Eso es lo que hacía Edom. Es decir, estamos nombrando un pueblo que está siempre en lucha contra el pueblo de Israel. Lo vemos a lo largo del tiempo, ahí reiteramos un poquito lo que vimos que no permitieron que salieran o que pasaran por ellos cuando venían saliendo de Egipto, no permitió Edom que pasara por esa tierra. Recuerden, no olviden que Esaú lo quiso matar a Jacob, por eso es que Jacob huyó, y ahí, a partir de ahí empieza la historia de Jacob. Bueno, y como Herodes, pasando el tiempo, como Herodes también persigue a Cristo Jesús. Bueno, como incluso manda a matar a los niños. Y acá viene parte de la historia, y dice, versículo 17. Ahí está como el centro de
de lo que vamos a nombrar. ¿Sí? Todo esto todavía estamos por ahí en la introducción. Versículo 17 y 18. A ver quién lo puede leer. Abdías, versículo 17 y 18. Pero en el monte Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama. Pero la casa real de Saúl será estopa. Le pondrán fuego y la consumirán de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Saúl. El Señor lo ha dicho. Amén. Bueno, acá hay un suceso trascendental a lo largo de la historia que ocurrió, si no me equivoco en la fecha, 1967. 1967 aparece la Guerra de los 6 días. ¿La tienen presente? ¿Qué recuerdan? ¿Lo han leído alguna vez? ¿No? Gloria me dice que no. ¿Alguien? Porque por ahí hay alguien que capaz que haya investigado, le llamó la atención y sepa más de lo que yo pudiera decir. Aldo, Claudio, Oscar, Alejandra. Lo he leído, pero no en profundidad, o sea, no tengo datos así. ¿Algo que te acuerdes ahí cuando yo lo nombré? Darío dice solo de nombre. Más allá que duró 6 días. La verdad que no. Lo he leído y lo tengo, pero así, Bien. puntual para decir algo. Cristian, Ana, ¿les sonaba? ¿Tenían presente que hubo algo que sucedió? La Guerra de los 6 días. ¿No? No. Bien. Bueno, entonces Lidia, ¿vos lo tenés presente de la Guerra de los 6 días? Es Israel con los árabes, Sí. 1960 y algo. Sí, 67, si no me equivoco en la fecha, 1967. Sí. Bueno, y ahí quiero mostrar el mapa para contarles un poquito, que es más que nada una introducción. Los invito a que ustedes puedan buscar algún video, yo busqué algún video, ¿sí? Sobre esto que voy a compartir ahora. A ver dónde ubico este. Ahí está. Bueno. Esto que vemos hoy, ¿sí? Que es el Israel de hoy, no fue así. Entonces recordemos, a lo largo de la historia, 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, y luego Gran Bretaña, que era quien gobernaba sobre toda esta región, permite que Israel vuelva a ser nación. ¿Sí? Ahí hay una votación, ¿sí? Está bueno, en varias películas lo pasan, que se escucha por radio. Entonces las naciones votan y van diciendo. ¿Sí? Les dejo ahí una pequeña tarea. ¿Qué habrá votado Argentina? ¿Habrá votado porque sí o habrá votado porque no? ¿Sí? Se los dejo ahí para investigar. Después cuando nos veamos allí en la iglesia me lo cuentan a ver qué encontraron. ¿Habrá votado para que los judíos puedan volver a su tierra? ¿O habrá votado para que no puedan volver a su tierra? Bueno, es algo trascendental. Pero en 1948 no ocupó toda esta tierra. ¿No? Yo encontré algunos mapas ahí, pero no estaba seguro de su veracidad. Por eso no los compartí acá, sabiendo que por ahí esto seguramente lo va a ver más personas que nosotros, y por ahí tengo el temor de cometer algún error. Bien. Recuerden dónde estaba Edom. Edom estaba debajo del Mar Muerto. El Mar Salado, el que estoy señalando, acá debajo, ahí está ubicado Edom. ¿Sí? ¿Se acuerdan el mapa anterior, pasado los años? Ahí estaba ubicado. Bueno, ahora acá tiene otro nombre. Jordania aparece el nombre. Bueno, y acá, ¿sí? Ahí voy concretamente, década del 1960. Entonces Israel necesitaba regar, es decir, necesitaba agua en su territorio. ¿Y qué hizo? Ideó, porque siempre fueron muy bendecidos en eso por parte de Dios, ideó un sistema de riego que provenía de acá de donde se ve la flechita, que es de los montes que están, o en realidad el monte que está por sobre el lago de Galilea. El monte que está ahí es el monte Hermón,
el monte de la Transfiguración se cree que es, porque es el único monte que hay en ese lugar. Bueno, ese monte, el de la Transfiguración, el monte Hermón, está en Siria, o sea, no está en Israel. Entonces lo que tenía Israel era que ocupaba toda el agua esta que llegaba, ahí está, ocupaba toda el agua que llegaba al mar de Galilea, y ese agua tenía una forma de poder regar todo su territorio. Los sirios, que nunca los quisieron a los judíos, entonces dijeron, ¿estos quiénes son? O sea, no le vamos a hacer el caldo gordo. Sería como, para los que vivimos acá en Neuquén, como si todo el uso que se le da al lago Marimenuco, por el río Neuquén, entonces alguien río arriba del lago Marimenuco dice, mirá acá los petroleros que están usando el agua del Marimenuco. Vamos a desviar el río. Vamos a desviar el río Neuquén para que se vaya a otro lado. Eso fue lo que hicieron los sirios. Y se levantó, o sea, siempre estuvo así, candente, así como que se iban a pelear. Pero ahí es como que se declaró la guerra. Y hubo dos naciones que aprovecharon, estoy hablando década de 1960, ¿sí? Es algo interesante para investigar. Bueno, Egipto, acá abajo, también dijo, aprovechemos la situación. Nosotros que siempre estamos ahí lidiando con Israel, vamos a aprovechar esta situación para levantarnos en guerra. Pero estos fueron un poco más formales. Pidieron autorización o los votos de las Naciones Unidas para poder presentar guerra a Israel. Y la presentó y fue aceptada. Pero no fueron los únicos. Acá había otro que era Jordania. Jordania, tal vez el más débil, ¿sí? O uno de los más débiles, pero también, aprovechando la situación, vamos a levantarnos todos contra Israel. Entonces, en 1967, dicen por ahí las lenguas, ¿sí? Que Israel usó una estrategia napoleónica. No tiene nada que ver con el técnico de River. Una estrategia napoleónica que sería que si vos querés presentar batalla contra más de uno, contra tres, por ejemplo, entonces vos tenés que estar en el centro de la batalla. Vos tenés que estar en el medio de la batalla. Israel se ubicó en el medio de la batalla. Israel conocía sus fuerzas. ¿Y qué sabía Israel? Que con el ejército que ellos tenían, no podían presentar tres frentes de batalla. No podía levantarse contra Egipto, terminar esa guerra, luego contra Jordania, terminar esa guerra, y luego contra Siria, allá al norte, y luego terminar esa guerra y ganarla. Lo tenía que hacer todo al mismo tiempo. Esta parte me gustó, que Dios le dio la estrategia, claramente Dios le dio la estrategia, que es lo que nosotros tenemos acá presente en el libro de Abdías. Porque cuando se cumplió lo que nosotros leemos en Abdías, se cumplió en la guerra de los 6 días. Por eso les decía. Bien. Y fue no tan solo contra Edom, sino contra mayor cantidad de regiones. Una de las estrategias que le permitió ganar esta batalla fue el tema de los aviones. ¿Sí? Estamos hablando de 1967, no estamos hablando de aviones del día de hoy. ¿Sí? Por ahí tengan presente cuál fue el rol de Estados Unidos. Estados Unidos, hoy uno lo puede ver como que siempre lo apoya o tiene cierta afinidad, pero en este momento Estados Unidos, 1967, dijo, allá ustedes, arréglensela, que Dios lo ayude. ¿Sí? Algo así le dijo Estados Unidos a Israel. Y ellos idearon un sistema de los aviones. Me llamó la atención porque era que los aviones israelíes podían en 8 minutos volver otra vez a la batalla. 8 minutos. Es decir, que un avión llegaba a descender, es decir, estacionaba, y desde que le cargaban combustible y lo cargaban nuevamente con armamento, tan solo 8 minutos, y salía de nuevo a la batalla. Bueno, ese tiempo fue crucial para la guerra. Bueno, esta es la introducción como para que ustedes después puedan investigar. Hay hermosos documentales sobre la guerra de los 6 días, así se llama, guerra de los 6 días, porque duró ese tiempo. Primero se levantó contra Egipto, porque Egipto era el más grande en armamento. Bueno, y Egipto le ganó en 3 o en 4 días. Estamos hablando de 3 o 4 días, ¿sí? Fíjense cuando nosotros decimos las guerras, por ejemplo hoy Rusia con Ucrania, cuántos meses lleva, o algunas otras guerras, cuánto tiempo llevan. Acá duró 6 días. Bueno,
Primero se levantó contra Egipto, y la estrategia fue ganarle así. Entonces los aviones egipcios, ¿qué era lo que tenían? Cuando el avión egipcio llegaba a Israel y tiraba sus bombas, luego cuando quería volver, no tenía dónde estacionar, no tenía dónde descender. ¿Por qué? Porque los aeropuertos ya habían sido derribados por los aviones de Israel. En conjunto, 3 días, tercer, cuarto día, vino y atacó Jordania también, que sería la parte de Edom, es decir, acá me estoy ubicando. Y ahí, en 1967, Dios le da cumplimiento a la palabra del profeta Abdías. Entonces, ¿cuánta razón nosotros decimos cuando decimos, si Dios lo dijo, Dios lo hará? Nosotros decimos, bueno, quiero que lo haga mañana, quiero que lo haga incluso durante mi vida. Pero fíjense que el Señor lo dijo, pasó el tiempo, pero Dios lo cumplió. Toda esta zona que antes veíamos en el mapa anterior, que es la que estoy señalando con la flecha, toda esta zona que era la tierra de Edom, entonces es la que Israel ganó. ¿Sí? Y una vez que le ganó a Jordania, entonces se fue allá al norte, y al norte entonces venció a Siria. ¿Sí? Ahí ya más con el tema de los tanques. Bueno, esa es la guerra de los 6 días. En 6 días se cumplió lo que el Señor había dado, ¿no? Que es esto de, acá lo tengo presente. Entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama. Recuerden que José es uno de los hijos de Israel. Y hojarasca la casa de Esaú. Hojarasca es decir, que se incendió claramente o aquel lugar que ellos decían que por la zona geográfica es impenetrable. ¿Quién va a hacernos daño? Con esa altivez que se levantaba Edom, con esa altivez que se levantó Herodes, con esa altivez que se levantó Jordania, ¿sí? No pudieron vencer al pueblo de Dios. ¿A qué viene todo esto? A que es el cumplimiento de algo muy importante para el final de los días. Y algo que también conquistó en esa guerra es Jerusalén. Porque si ustedes buscan en mapas anteriores, al que estoy mostrando yo acá, toda esta zona, ahí que está con un marrón un poco más oscuro, esta zona es Cisjordania, así se llama, Cisjordania. Bueno, y es una zona como que está, no está del todo en paz, pero sí está un poco compartida entre esta región de Cisjordania y los israelitas. Pero ¿qué era lo que tenía que conquistar? Que ustedes leyeron, Isaías, Miqueas, tenía que conquistar Jerusalén. Es necesario que el pueblo de Dios esté en Jerusalén, es decir, el pueblo israelita, aquel pueblo que Dios ha apartado por una cantidad de tiempo hasta que se cumpla la cantidad de gentiles que hemos de entrar a la salvación. Pero una vez que se cumpla esa cantidad de gentiles, el Señor vuelve a tratar con ese pueblo de Israel. Para que se den todos estos sucesos que estoy contando, es necesario que esté Jerusalén. Es necesario que el templo se pueda levantar allí en el monte Sión, ¿sí? Todo lo que ustedes pudieron compartir. Muy bien. Bueno, esa partecita era algo que yo no sabía, ¿sí? Por eso me gustó compartirlo. No sé si habían leído, habían escuchado, tenían algo presente de lo que yo les conté. Muy bueno, dice Darío. Relacionado con los 6 días, la verdad que ahora para mí es nuevo. Y 6 días, ¿sí? O sea, al que le gusta lo profético, ahí tiene, pero, ¿sí? Para ser dulce, ¿no? Ahora se ve. Muy bien. Bueno, y acá nos queda un tiempito, ¿sí? Corto, y nos vamos al otro profeta Joel. Entonces ahí los invito a que puedan buscar el libro del profeta Joel. Joel tiene 3 capítulos, y este Joel es un poquito más difícil de ubicarlo cronológicamente. En realidad no lo voy a ubicar cronológicamente, ¿sí? Porque hay diferentes posturas de dónde está, ¿sí? En qué momento de la historia escribió. Bueno, Joel es un nombre por ahí conocido para nosotros. Joel significa Yahvé es Dios, o Jehová es Dios, ¿sí? Una composición. Es Jo
él. Bueno, en esa composición de palabras significa Yahvé es Dios, Jehová es Dios. Bueno, algo importante ahora que nosotros estamos leyendo los profetas, o vamos a leer, es identificar a dónde están profetizando. Nosotros hemos leído que el pueblo de Israel, o sea, toda la nación de Israel, hubo un momento en la historia que se dividió. ¿Alguien recuerda? No el año, pero sí en qué momento de la historia Israel se dividió en 10 tribus del norte y 2 del sur. A ver quién me ayuda ahí. Te tiran la pelota alto. A ver, ¿alguien más que se anime? Alejandra. ¿Una ayuda del libro? ¿Puede ser, no? ¿En qué libro? Y está Sí. en Primera de Reyes. Crónicas también lo. Crónicas también. No. Después de la muerte, ahí recordemos un poquito. El primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. Saúl. Bien. Segundo rey, otros 40 años. David. David. Tercer rey, otros 40 años. Salomón. Bien. Y después, ¿qué pasó? Después vino Claro. la división, ¿no? Entonces, asume Roboam, el hijo de Salomón, pero Eso es lo que estamos diciendo ahora. ya no le permite, o sea, Dios, de acuerdo a los pecados de Salomón, entonces no permite que siga junto todo Israel. Ahí viene la división de los reyes. Muy bien. Bueno, cuando nosotros leemos los profetas, a esto venía esta introducción, es necesario saber que el profeta, ¿a qué pueblo está dirigido? Tengan presente que muchas veces cuando se nombra a las 10 tribus del norte, la forma en la cual la Biblia los nombra es, le dice Israel, pero ya no se está refiriendo a todo, a las 12, sino a las 10 del norte. Y le dice Judá a la parte del sur, que Judá contiene a Judá y a Benjamín. Bueno, entonces cada profeta, en este caso el profeta Joel, debemos saber hacia qué pueblo está dando su profecía. ¿Sí? Cuando leemos Isaías, a quién está profetizando, está dirigido al norte, está dirigido al sur. Más adelante, Daniel, por ejemplo, o Ezequiel, son profetas que están en el tiempo de la cautividad. ¿Sí? Que repito lo que decía al inicio del día de hoy. Tal vez no sea tan interesante el año justo, si me lo acuerdo lo tengo identificado mejor, pero sí el escenario en lo cual ellos están profetizando. Bueno, entonces acá tenemos el profeta Joel. El profeta Joel, ¿sí? Ahí en capítulo 1, versículo 4, ¿sí? ¿Hay alguien que lo tenga a mano? Joel. 1:4. Mientras tanto, yo ahí le hago la introducción, que sería, hay un suceso que ocurre del cual se vale, porque noten que para profetizar, muchas veces Dios utiliza situaciones que ocurrieron a lo largo de la historia, y a partir de eso se crea una analogía con algo que viene a suceder después. Bueno, acá pasó algo similar. Fue un hecho, no es una parábola lo que cuenta, ¿sí? Sino es un hecho real. Joel ¿Cuál era de Joel? ¿Cuál era? 1:4. Lo que dejó el gusano lo devoró la langosta. Lo que dejó la langosta lo devoró el pulgón. Lo que dejó el pulgón lo devoró el grillo. Bien. Bueno, y ahí lo que está nombrando es que vino una plaga. Vino una plaga y se comieron todo. Devastaron. Pero esto no es algo raro, ¿sí? No fue un hecho aislado. No es que sucedía todos los días ni todos los meses, pero era común, ¿sí? Que pudieran tener así una plaga de langostas. ¿Sí? Por ahí otra cosa importante, un error que por ahí yo cometía, se los cuento para que ustedes no lo hagan, es
que muchas veces yo me detuve, eso lo aprendimos con Gloria y con Lidia hace poquito, con Gloria, mi esposa, la que ahora no está acá. Bueno, que muchas veces nos hemos detenido en las características, por ejemplo, de la langosta. Entonces uno empieza a analizar ahí cuál era la langosta, como si Dios me estuviera profetizando a partir de la langosta. Y no era así. O sea, es simplemente, ocurrió a partir de ¿sí? de una plaga de langostas, pero no está la esencia del mensaje, la esencia de la profecía, no está en las características de la langosta. Bueno, esto es algo que he aprendido hace poquito. Esto que sucedió, así es como comienza a sufrir el pueblo de Israel. Versículo 8 y 9. Dice, lamentate como virgen ceñida de cilicio por el esposo de su juventud. Es decir, viene un momento de dolor. Versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación. ¿Sí? Recuerden que libación es derramar un líquido. Uno que derramó libación, si ahí lo recuerdan, fue Jacob. Jacob, cuando huía justamente de Esaú, que lo quería matar, él tuvo un sueño, se acostó, tuvo una piedra ahí, la piedra la puso por almohada, y al otro día, cuando tuvo tremendo sueño de la escalera que unía el cielo y la tierra, entonces dijo, vamos a tirarle aceite a esta almohadita, a esta piedra que me sirvió de almohada durante la noche. Eso sería libación, ¿no? Arrojar un líquido, ¿sí? Puede ser vino, puede ser aceite, y formaba parte del rito cuando uno lo lee allá en Levítico. ¿Qué era lo que pasó acá? Versículo 9. Han sido cortadas la ofrenda de cereal y libación, porque se lo habían comido las langostas, de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Y acá hay otra referencia al tiempo en el cual nosotros podemos ubicar al profeta Joel. Fíjense que está diciendo, han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Es decir, que el templo todavía estaba. Entonces, nosotros ubicamos, cronológicamente, antes de la caída de Jerusalén, diferente al profeta Abdías. ¿Sí? Espero no hacer ahí lío con todo lo que estoy nombrando. Bueno, diferente al profeta Abdías, que estaba hablando de sucesos luego de la caída por parte de Babilonia. Acá estamos antes del 568. Bueno, imagínense, ¿qué era lo que les había pasado? Ellos no tenían la manera de acercarse a Dios, porque ellos, la forma en la cual se acercaba el pueblo judío era con una ofrenda. Pero si no tengo ofrenda, porque yo busco ofrenda y no tengo de dónde sacarla, y aparte después vino la sequía, entonces ¿cómo me voy a acercar? ¿Sí? Como alguna vez lo compartimos en el Salmo 42, para los que estuvieron presentes, el Salmo 42 hablaba de un levita que decía, no me puedo acercar a Dios, tengo sed. ¿Sí? Tengo sed del agua, pero no me puedo acercar a Dios porque estoy lejos del templo. Bueno, eso nos hace entender a nosotros cuán beneficiados somos por medio de Cristo Jesús del tiempo histórico que nos tocó vivir, en el cual nosotros podemos decir, no necesito una ofrenda, e incluso no necesito una iglesia, no necesito un lugar físico, tan solo puedo ir y apartarme, y yo sé que puedo entrar en la presencia del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí toma referencia, en el nombre de Cristo Jesús tengo acceso. ¿Sí? No es que tan solo puedo hacerlo, sino que lo puedo hacer en cualquier lugar, ¿no? Sin necesidad de una ofrenda, sin necesidad de libación. Bien. Pablo, Sí, si me permitís, sí. yo para aclarar esto por ahí quizás, que lo que vos estás diciendo que es súper interesante y nos ayuda mucho y nos abre la cabeza en cuanto al reino dividido y los profetas y el reino del sur y el reino del norte, yo tengo un resumen que es una fotito Ah, que la voy a compartir en el grupo, si me permitís después, cuando termine la clase, yo la voy a subir al grupo para que los hermanos vean, y por ahí eso como un resumen le va a servir para aclarar todo lo que se está hablando ahora. buenísimo. ¿No la podés subir ahora acá para compartir? ¿O la Ahí lo tengo acá, así que ahí saco y lo comparto. Bien. Porque es de libro, es papel, no es Bien, digital. bien. Bueno. Capítulo 2. ¿Sí? Estamos en Joel. Versículo 1.
¿Quién puede compartir? Joel 2:1. Toquen las trompetas en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. Me dio la sensación cuando lo iba leyendo Aldo, como que fuera hoy, ¿no? O sea, ¿cuántos años que tiene esta palabra? Pero tranquilamente, esa palabra te podría decir hoy, o sea, actual. ¿Sí? Toquen trompeta en Sión. La trompeta, el shofar, es una convocatoria. Ese era el fin de la trompeta, ¿sí? Cuando uno ya lee el libro de Números, bueno, toquen trompeta, es decir, llamen la atención, convoquen en Sión, en Sión. Como dice nuestro pastor, nuestro papá, nuestro apóstol Omar, ¿quién es ciudadano de Sión? Nosotros somos los ciudadanos de Sión, ¿sí? Nosotros somos los ciudadanos de la Jerusalén. Mira. Nosotros tenemos que tocar trompeta, ¿sí? Y suene alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, y acá aparece una frase que ahí, depende de dónde ubiquemos el nombre, puede ser que sea la primera vez que aparece en las Escrituras la expresión el día del Señor, el día grande y temible del Señor. Fíjense, ahí hago un paréntesis, les cuento algo personal. Yo más o menos en el 2000, me convertí a los 18 años. 2006 más o menos, me acuerdo que Gloria, mi esposa, me regaló una Biblia de estudio, la Biblia Plenitud. Y a partir de ahí empecé a leer. Nunca me había tocado compartir, por ahí yo venía de otra congregación, compartía por ahí alguna enseñanza, pero era ya de un libro que ya estaba armado, no era un libro bíblico, o sea, sí era referido a la Biblia, pero eran enseñanzas, por ejemplo, las características de un líder o cosas así. Bueno, en el año 2017, cuando empezó Leamos la Biblia Juntos, 2018, como éramos uno de los siempre que estábamos presentes, entonces la pastora Lili me empezó a dar para compartir, ¿sí? En ese momento lo hacíamos allá en la calle Bahía Blanca, presencial. Y ella me daba para compartir. Y entonces yo dije, bueno, me va a dar Mateo, me va a dar Marcos, me va a dar Juan, que más o menos lo sé. Sí. No, ¿quién me daba para compartir? Me daba para compartir profeta Joel, profeta Zacarías, profeta Amós. Yo no tenía la más pálida idea, primero que no sabía si existían estos profetas, y tampoco sabía de qué hablaban. Entonces, más o menos, me avisaba por ahí el sábado de la tarde, y yo tenía hasta el martes para poder prepararlo. ¿No? Bien, algo que me sorprendió mucho a mí, fíjense, estoy hablando de 2006, que yo leía la Biblia así, digamos, como la leemos ahora, hasta el 2017, pongámosle 10 años, yo nunca había leído el Día del Señor. Nunca había leído. Y entonces no sabía a qué se refería. ¿Qué era el Día del Señor? Bueno, y acá lo empieza a nombrar. A todo esto a que es una de las primeras veces que aparece esta frase. El Día del Señor. El profeta Amós también se toma de esto, el Día del Señor. Zacarías 14, el día grande y temible del Señor. E incluso en el Nuevo Testamento, Pablo habla y dice, les traigo un misterio. Porque Pablo lo que revela es que primero, antes del día del Señor, vendrá un arrebatamiento. En ningún momento nosotros del Antiguo Testamento vamos a leer arrebatamiento o rapto. Ese suceso era un misterio. Por eso es que en 1 Corintios 15 es que Pablo lo trae a luz. Lo que sí se sabía es el día del Señor, el cual, cuando ustedes lo pueden leer acá en Joel, no vamos a alcanzar a desarrollarlo todo, van a encontrar la similitud que hay con Mateo capítulo 24. Esos acontecimientos que hablábamos, no el martes pasado, sino el anterior, ¿sí? Me acuerdo que estaba Lío presente, esos sucesos que vienen en el momento del día del Señor. ¿Qué es, en resumen, el día del Señor para aquellos que quieren preguntarse? Es cuando Cristo venga a la tierra y descienda literalmente y baje aquí. ¿En dónde?
en Jerusalén. ¿En dónde? En el monte de Sión. Era lo que estábamos compartiendo. Todo ese escenario que presenta el profeta Abdías, todas esas guerras que se dieron, ¿para qué? Para que el pueblo vuelva, Jerusalén vuelva a ser tomada por el primogénito, como así le llama la palabra al pueblo de Israel. Bueno, queda mucho, ¿sí? Pero queda poco tiempo. Así que ahí les dejaré de tarea que puedan seguir leyendo el profeta Joel en este contexto, ¿sí? En este contexto es que se da una de las profecías más grandiosas que nosotros podemos hoy tener en cumplimiento. Porque a partir de esto, ¿sí? Ahí hago un breve resumen, viene un llamado al arrepentimiento. Nosotros clamamos y oramos, ¿sí? En intercesión, por ejemplo, estamos orando mucho por un avivamiento, es decir, que el Señor nos quite la religiosidad, que nos sacuda, es decir, como que nos quite la estantería, las mueva las cosas que nosotros tenemos. ¿Sí? Es muy sencillo caer siempre en lo mismo y ser religioso. Es fuerte ese espíritu farisaico, ¿sí? Es fuerte en todas las iglesias, en todos los creyentes. Bueno, y nosotros clamamos por un avivamiento. Y fíjense que el Señor acá, a partir de Joel, lo empieza a nombrar. Empieza a nombrar que primero viene un arrepentimiento. Llama al arrepentimiento, a que se arrepientan, toque trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea, arrepiéntanse. Hay algo llamativo en este libro que no dice de qué se tienen que arrepentir. Hay otros libros que sí, ustedes se tienen que arrepentir de la idolatría, ustedes se tienen que arrepentir de haberse casado, por ejemplo, haber dejado, tal vez alguien se acuerda, de haber dejado a las mujeres judías y haber tomado mujeres extranjeras. Entonces ustedes se tienen que arrepentir de eso, ¿sí? Estoy hablando de Malaquías. Bueno, pero acá en este libro no está hablando, no dice de qué se tiene que arrepentir. Uno puede deducir de qué se tenía que arrepentir el pueblo. Y a partir de ese arrepentimiento, entonces viene el cumplimiento, o la palabra profetizada, que se da cumplimiento en Pentecostés. Luego de este llamado al arrepentimiento, versículo 18 del capítulo 2, no, perdón, un poquito más adelante, capítulo 2, versículo 28, viene, y sucederá que después de esto, es decir, del arrepentimiento, en ese momento del pueblo de Israel, en este momento de nosotros, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. ¿Sí? Esto lo compartimos cuando leímos el libro de Hechos, y eso es algo para tomarlo. Si acá lo dice, que nuestros hijos van a profetizar, sin distinción de sexo, vuestros hijos, vuestras hijas van a profetizar, es porque van a profetizar. Entonces ahí yo tengo una palabra como para venir delante del Señor y decirle, Dios, la traigo a memoria para que la cumpla. Acá está escrito, mis hijos han de profetizar, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Bueno, esas son palabras que tienen cumplimiento. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Esa profecía es la que toma el apóstol Pedro para dar inicio a la iglesia, la que conocemos como la iglesia primitiva. Punto, dejo ahí, ¿sí? Nos quedaron ahí versículos para compartir. Espero que les haya gustado, a mí me gustó muchísimo, ¿sí? Tan buenos los profetas, tomarlos de vez en cuando. Y bueno, ya cuando aparezca algún otro profeta lo estudiaremos. Bueno, ahí quiero ser respetuoso con el horario, que podamos orar.